Vamos a darle la bienvenida a Saúl Gibran, que déjenme decirles que es un abogado, pero amante de la lectura. Y fíjate, Fede, que él nos viene a platicar sobre esto, sobre la lectura, y la importancia que es, ¿no? Porque al final esto es cultura. Claro, pues en la actualidad se habla mucho del tema de leer es bueno, los libros son positivos, pero cuando se habla con los niños o se platica con los papás, no sabemos cómo entrarle. Nos parece un universo completamente ajeno, a pesar de que nosotros somos historias. De chicos, nuestros abuelos, nuestros papás nos contaron historias, pero nunca quizás se sentaron a la orilla de la cama como en las películas a narrar. Sí, claro. No, son los menos. Y entonces ahora que muchas de las llamados millennials empiezan a tener hijos, se encuentran con la barrera de, chin, ¿hacia dónde me voy cuando quiero contar una historia? Y bueno, ese prácticamente ha sido el trabajo que los mediadores de lectura, de forma, digamos que voluntaria, pasional, nos dedicamos a llevar estas historias a la gente y empezarles a decir cómo es que se deben de adentrar a los libros. Oye, ¿cómo es? Porque me platicabas que haces tú un club de lectura. ¿Cómo logras encontrar a gente que tenga afín este gusto? La verdad es que hay más de lo que uno podría esperarse. Yo me he encontrado, por ejemplo, en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, gente que me dice, oye, Saúl, ¿te gustan los libros? Sí, entonces me llevan a sus casas y tienen extraordinarias bibliotecas. Nada más que ahorita digamos que son como lectores de closet, porque aún así la actividad de la lectura es como muy personal. No necesitas como cantar, que puedes necesitar un público y que digamos que te aclama, ¿no? La lectura es un acto un poco más reflexivo, que te invita a estar en pausa, calmado, que estás quizás también a veces en tu cama, en tu sala y leyendo. Claro, hay la lectura en voz alta, que también implica, bueno, pues otras cualidades como retroalimentación, a lo mejor, ¿no? que poco a poco vas desarrollando. Pero ustedes sabían que los lectores nosotros tenemos derechos. El primer derecho, por ejemplo, es a no leer. Si uno no quiere ser partícipe de las lecturas de las historias, está bien, y no por eso deben de ser tachado como el burro, el tonto, el que no sabe. Otro derecho muy importante es el derecho a leer lo que a ti te gusta. Hubo una saga, por ejemplo, las 50 sombras de Grey, los vampiros, los magos, que la gente te decía, ay, o la clásica de ¿por qué uno lee esas revistas de chismes en los pasillos? Puedes leerla. La lectura no se trata de esta que existe en las altas esferas y me voy a sentar y voy a leer Romeo y Julieta y voy a esperar. No, uno puede leer algo que le satisface en ese momento. Claro, conforme vas avanzando, seguramente tu nivel lector, tu nivel de gusto por las historias, ahí están. Además, fíjate que la lectura te ayuda mucho a incluso tener mejor dicción, ¿no? Definitivamente. A manejar palabras. A lo mejor, por ejemplo, yo un día dije, esto es una basofia, me dicen que es basofia, ¿no? Claro. Bueno, pues es como decir, es horrible, ¿no? Pero son palabras que, bueno, que adoptas luego cuando estás leyendo noticias. Yo soy mucho de leer noticias, obviamente por mi trabajo, pero también te ayuda incluso para la ortografía, para tener mejor dicción, mejor comunicación, ¿no? La lectura, y en especial la lectura literaria, nos ayuda a comprendernos mejor. ¿Qué pasa cuando en la noche vas y te pegas contra una banca en el dedo chiquito del pie? Dices, ching, qué bruto soy, ¿por qué me sucede eso? Bueno, esa misma reflexión la estás diciendo por medio del lenguaje. O sea, tú te estás diciendo, me pegué en el pie, Saúl, tal. Entre más lenguaje tengas, mayor capacidad vas a poderte tener de nombrar al mundo de lo que te pasa. Alguna vez cuando alguien diga, oye, es que eres un hipócrita, o oye, es que te amo demasiado, es justamente porque tú lo estás sintiendo de esa manera a través de lo que lo comprendes y lo lees. Y como nosotros no podemos ni viajar en el tiempo, ni estar en 2 o 3 lugares en un mismo sitio, pues estos instrumentos que tenemos, ya sea pequeños, grandes, en distintos formatos, seguro pues nos van a abrir la mente, nos van a expandir la capacidad de entendernos con el otro y de comprender nuestra realidad. La lectura hoy en día está en peligro de extinción. He escuchado eso muchísimas veces, tal vez porque ahora los tiempos son más rápidos, la gente está más ocupada. Las tabletas. Claro. Cambiaron ahora compran los libros por las tabletas, ¿no? Sí, o sea, ahora existen redes sociales, ¿no? Lo que no te hablábamos antes, de repente estabas en tu casa y no yo tengo amigas que de repente me dicen, es que compré el libro.
pero lo compré en aplicación y sin embargo tengo amigas que me dicen, no, a mí me encanta tener el libro y leerlo. Sí. A mí se me hace como que más disfrutable, ¿no? A mí en lo particular no me puedo imaginar leyendo, de verdad, no me puedo imaginar leyendo un libro de una aplicación sin girar sin dar vuelta una hoja. No sé. Es valiosa la pregunta. No está en extinción la lectura, porque incluso lo que estamos haciendo hoy es leernos, ¿no? Nos acabamos de conocer, hay códigos, ¿no? Nuestra vestimenta, qué reloj traemos, qué pulsera, qué cosas. Eso es una lectura. Lo que hay que hacer es trasladar esa lectura al plano de la lectura literaria. Pasa como manejar. Uno se sube a un coche y al principio se le para, se traba, hay coches más pesados, hay coches más ligeros. Va a pasar un poco así con los libros. En el coche que tú te sientas a gusto o en el que tengas a tu alcance, aprende, y no hay como la práctica. Leer es una habilidad que tiene que ser como un oficio, ¿no? Y los oficios se practican trabajándolos. Y yo creo que esto también es mucha responsabilidad de los colegios o de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las escuelas de mis hijas, leen un libro al mes. De repente, yo cuando tengo que comprar libros, y yo, ¿tantos libros y los leen? Y me dicen, sí, mamá, sí los leemos. Y creo que ellas ya tienen esa cultura, fíjate, de leer, porque de repente vamos a alguna tienda y me dicen, ¿me compras este libro? Yo sinceramente no soy de comprar libros. Me regalaron los de las 50 sombras de Grey, hasta repetidos, creo que tengo como 6 libros de esos. Y te digo la verdad, nunca lo leí porque no es tipo de novela que... Ojalá no me esté viendo quien me lo regaló, porque no es el tipo de novelas que me gustan, o de historias, ¿no? Pero yo creo que también las escuelas tienen una gran responsabilidad, es un trabajo ¿no? en conjunto, ¿no? Los papás en casa compartiendo las historias, basta que sean lectores o no, y los maestros, que ahí es una gran asignatura pendiente, que la gente que nos dedicamos a esto, tenemos una cruzada así como de, maestro, tienes que ser igual a lector. Es indispensable en una profesión tan de tanto contacto y tan formativa de los humanos, que si un maestro no es lector, por ejemplo, en casa no se leía, en mi casa no se leían novelas, no se leía poesía, y fue gracias al contacto de un maestro o de los maestros que hubo una formación o que nació las historias en uno, ¿no? Yo empecé a leer de adolescente cuando me llamaba la atención, no sé, cómo dar un beso, cómo declarártele a una persona, y esas respuestas que quizás por miedo no las preguntaba en casa, pues en los libros empezaron a hacerlo. Me pasó algo muy curioso, a veces uno tacha a las personas y dice, chin, los policías, por ejemplo, les han de encantar las novelas de terror o de crímenes y de suspenso. O las pasionales. ¿no? Y resulta que tuve un club de lectura con policías y lo que más disfrutaban eran leer novelas de García Márquez, intensamente amorosas, leían poesías. Entonces, increíble. A veces lo que aparentamos, estas lecturas que tenemos afuera, no tienen nada que ver con nuestro interior, ¿no? Y puedes decir, mira, por eso es que también a veces recomendar un libro no se basa nada más como el que esté de moda, como el de las 50 sombras de Grey, sino debes de conocer a la persona, debes de platicar. Los papás deben de platicar con los hijos y decirle, a ti te puede gustar mucho el campo, y le dices al hijo, oye, te traje un libro de vacas, y el hijo le gusta la ciudad, quiere construir, ser policía. Oye, Saúl, a ver, por ejemplo, si yo llego y te pregunto, ¿qué libro me recomendarías leer de tu escritor favorito? Híjole, esa es como la pregunta más difícil. Incluso al presidente lo pusieron a trastabillar con cuáles eran sus 3 libros favoritos. Yo creo que es por etapas. Hay libros que de adolescente me hicieron viajar, ¿no? Como Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, ¿no? Pero ahorita me apasionan, por ejemplo, las historias de gente, biografías, por ejemplo, ¿no? He estado leyendo muchas biografías. Por eso digo que es más como el pulso de hacer. Tenemos muy buenos escritores veracruzanos, hay poetas como Carla García, como Marisol Robles, como Jaime Velasco, poetas que están haciendo cosas. Lo que yo recomiendo a la gente que nos puede estar escuchando y viendo es que pregúntense primero qué les gusta a ustedes. Eso es lo básico. Y lo segundo es que sea algo contemporáneo. Pueden fijarse en los escritores que están haciendo en México, porque a veces queremos leer, por ejemplo, libros clásicos de momento, Crimen y Castigo en la Rusia lejana, y dices, bueno, ¿yo qué contexto tengo? ¿Qué palabras? Si no las conozco, evidentemente eso me va a aburrir y lo voy a aventar, ¿no? Sí, yo creo que la lectura es, tal vez me equivoque, pero creo que la lectura es como la música, ¿no? Es como dependiendo del momento de tu vida por el que estás pasando, claro, lo que te gusta, lo que tenés ganas de leer y lo que tú
asimilás como tuyo, ¿no? O cuando estuvieron muy de moda los libros de autoayuda, ¿no? Los de Moctezuma, ¿cómo se llama? Claro, Los Moctezuma, claro. ¿no? Que fueron un boom en su momento. Y es que, y digo, el chiste es leer algo. Yo decía, o iba a las pláticas, decía, oye, libros tan malos como los de Moctezuma. Y me decía un señor, oye, Saúl, te equivocas. Me dice, mi hijo, gracias a que lo leyó, no se suicidó. Yo dije, es cierto, de verdad, cierto, lo que nosotros compartimos mucho es el tema de no tener, de perderle el miedo, ¿no? Así como, por ejemplo, a los discos y a la música es algo tan arraigado en la cultura que cualquiera entra a una tienda de discos y puede hojear y sin pena. Pero en los libros todavía hay como ese recelo de decir, no, o siempre está al aparador la persona así un poco más extraña o el nerd. No, los libros pueden ser cotidianos, se pueden rayar, jugar con ellos. Hay unos muy divertidos que incluso son interactivos, que uno puede descargar aplicaciones en el celular y la información que está aquí se despliega y entonces ya no solamente tienes una pasta numerada, ¿no? Sino ya sabes lo que vas a ir a comprar y lo que... Sí. En la escuela nos ha ayudado muchísimo, a nivel académico, con los libros de medicina. Ya no es lo mismo decir, ay, la válvula del corazón, no sé qué, y la dibujo, sino la válvula del corazón, le pasas el celular y la tienes en tercera dimensión en tu tablet, es maravilloso, ¿no? Claro. Y eso ha ayudado mucho al desarrollo exponencialmente, ¿no? Perdón mi ignorancia, pero en los clubes de lectura, ¿qué hacen? Hay muchas dinámicas, hay los que son como permanentes, donde una persona elige un libro y tienes un mes para leerlo, entonces van leyendo capítulos y la gente lo comparte. Hay otros que son el moderador tiene la información, o sea, tenemos cuentos, poesías ordenadas, no sé, infancia, niñez, mudanzas, desamor, y se les dan las copias, se leen esos cuentitos breves y se hace. Lo que pasa es nada más, es como el orden en la discusión, porque en una charla de café, bueno, sale el chisme de la amiga, claro. el artista fabuloso, qué pasó en la borrachera anterior. O sea, entran en una polémica ahí con la crítica del libro. Lo valioso de un club de lectura es que el mediador es el que va a ir guiando la plática para tener un fin, sea cual sea, digamos que la dinámica. Yo tengo, por ejemplo, uno en WhatsApp. Es un club de lectura que cada lunes les envío un cuento, pero un cuento que se pueda leer en un celular. Es un cuento de media cuartilla y donde hay 250 desconocidos entre ellos que comparten un mensajito. Bueno. Y no te resta ni 5 minutos leerlo, ni 2 minutos comentarlo. Y entonces, bueno, la verdad es que la pasas muy agradable. No sé si puedo dar mi página. Claro. Se encuentran como Saúl Pizarro, Consultoría en Desarrollo Social y Cultura. Saúl Pizarro, Consultoría en Desarrollo Social y Cultura, y ahí pueden ver la información en Facebook. Así es una fanpage donde están algunas recomendaciones de libros, algunos de estos talleres, y donde, bueno, si ustedes me hacen favor de darles like, seguro ahí encontrarán algo útil para leer. Oye, Saúl, me encantó platicar contigo, la verdad es que qué rico platicar sobre lectura, porque luego no es fácil platicar, o sea, platicas del café de la muchacha, de la niña, todo, de las calificaciones, pero bueno, nunca de un libro, y bueno, es retroalimentación, ¿no? Claro, recuerden, los libros son, les decía, valiosos porque son nuestra educación sentimental. Si nos queremos conquistar, compartir y conocer, qué mejor a través de historias que todos, ¿no? Somos historias. Hay algo que está bueno y que me llamó la atención ahora. Cómo de repente uno dice Romeo y Julieta, ¿no? ¿Quién no conoce Romeo y Julieta de Shakespeare? Y uno dice, bueno, me encantaría leerlo, pero muchas veces, o sea, ¿cuánto me puede llegar a tomar leer Romeo y Julieta, un libro que es larguísimo, que todo? Por ejemplo, eso, ¿no? Hay muchos remake de... ahí va. Contado con imágenes, ¿no? Y además unas imágenes bellísimas en libros que son sumamente atractivos. Exactamente. Mira qué padre, Romeo y Julieta. Oye, yo sí tengo un círculo de lectura, fíjate, bueno, pero nosotros leemos la Biblia, pero te voy a decir qué es lo que me gusta, que cuando terminamos de leer el Evangelio del día, hay una percepción de cada una y tú tomas de las vivencias de cada una y la opinión y cómo cada quien ve de diferente manera lo que leímos, ¿no? Imagínate qué tan importante es la literatura que, por ejemplo, los libros de cualquier religión, incluida la Biblia, son literarios. Ahí está, ¿no? O sea, y ese mismo arraigo que le damos a las historias literarias en medio de parábolas y demás, podemos dársela a las otras. Y es muy padre conocer a los demás de otra forma. No, y escuchas la experiencia y el punto de vista que de lo mismo que leímos, cada quien lo vio de diferente manera.
¿no? Muchas gracias. Ay, Saúl, otra vez, de nuevo, ¿cuál es tu fanpage? Es Saúl Pizarro, Consultoría en Desarrollo Social y Cultura. Saúl Pizarro, Consultoría en Desarrollo Social y Cultura. Y ahí está. Y si ustedes también buscan Saúl Pizarro lectura, seguro aparecen en YouTube algunos de los videitos con las recomendaciones de cómo leer o cómo empezar a navegar entre ese mar de libros que tenemos allá afuera. Saúl, pues fue un placer tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, hoy por la mañana ¿no te llovió? Sí, no, estuvo bastante. En Boca del Río se amaneció lloviendo, Yo me mojé, pero Ramiro Gómez nos va a decir por qué, qué pasa. ¿Qué pasa, Ramiro Gómez?